Saludos, bienvenidos a otro seminario de Diseñados para Amar con el doctor Miguel Ángel Núñez y su esposa Mary. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. Así es, le queremos dar la bienvenida a todos nuestros amigos que están aquí en la iglesia, que llegaron para esta programación, y también un saludo caluroso a todos ustedes en casa. Gracias por sintonizar 3ABN Latino y gracias por acompañarnos, gracias por sus oraciones, gracias por sus correos, gracias por sus llamadas. Así que esperamos que esta noche no sea diferente a las demás, que también reciban una gran bendición. Amén, Idalia. Estamos en vivos desde la iglesia Forest Grove, Oregon. Y como se han dado cuenta, mi voz no está funcionando muy bien. Pero esperamos que en la próxima ocasión sí. Queremos invitarles a que aprecien un poco de lo que es la iglesia de Forest Grove. Y para eso tenemos algunas fotos, o por lo menos una, que queremos mostrarles para aquellos que se están preguntando. Solamente vemos la plataforma. ¿Cómo es el resto de la iglesia? Así que le queremos invitar a mostrar algunas fotos de ella. Y cuando estén preparadas me van a avisar. Y así que se la vamos a presentar en esa ocasión. Pero queremos decirle que este programa también depende de sus preguntas. Y así que puede escribir a latino@3abn.org. Aquí viene la primera foto de la iglesia. Así es. Y como ven, es una iglesia bastante grande. Una gran bendición para esta comunidad. La iglesia hispana más grande en esta comunidad. Y también puede ser una de las iglesias más grandes hispanas adventistas en el país. Está en la lista, vamos a decir, de las más grandes. Sí, gracias a Dios que está esta iglesia aquí en Forest Grove. Aquellas personas que nos estén mirando cerca de aquí, o si tiene familia, si usted está en otro país, pero que conoce o tiene familia o amistades aquí en esta área, sería bueno que le mencionara que también pueden visitar aquí la iglesia adventista aquí en Forest Grove. Así es, Idali, queremos decirle que usted puede escribir a latino@3abn.org para participar en este programa con sus preguntas. Ya quedan pocas ocasiones de participación. Tenemos el programa de esta noche, tenemos el programa de mañana a las 11 de la mañana, hora Pacífico. Para hora centro, ¿qué hora es, Idalia? Sería la 1 de la tarde, así que queremos que nuestros amigos en el área hora centro, pues que sintonicen a la 1 de la tarde. Los que viven en la zona este de los Estados Unidos pueden sintonizar a las 2 de la tarde ese seminario. Pero hay otro seminario más adelante y queremos indicarle que no se pierdan ese seminario también a la hora regular que le han estado viendo los seminarios. Bueno, queremos invitar a la persona que nos va a ayudar con una oración en este momento. Y el hermano Julio Enríquez. Hermano Julio Enríquez, que es uno de los diáconos aquí, ancianos de la iglesia. También es director de un departamento muy importante. ¿Cuál es el departamento? Obra misionera o ministerio personal, que se le llama ahora hoy en día. Obra misionera. ¿Puede explicar para aquellos que están mirando y escuchando que no saben qué es eso? ¿Qué responsabilidades tiene usted? Bueno, el departamento de obra misionera es el que cumple el mandato de Dios en Mateo 28:19, donde nos dice id y predicad. Entonces nosotros en este departamento lo que hacemos es promover el trabajo misionero para todas aquellas personas que no conocen de nuestro Señor Jesús. Gracias, hermano. Entonces, de acuerdo a Mateo 28, se sigue con ese mandato de Jesús de ir y predicar el evangelio. Entonces es algo que todos pueden participar y usted tiene una participación en eso. Hermano, entiendo que usted conoce de personas que están mirando la programación en algunas partes. ¿Cuáles son? Bueno, sí, en mi querido país, El Salvador, quiero enviarles un cordial saludo a mis hermanos de la iglesia de Santa Tecla 3, que días atrás estuvieron de aniversario, y pues quiero mandarles un saludo y un abrazo de parte de nuestra familia y también de nuestra iglesia de Forest Grove aquí en Oregon. Muchas gracias, hermano. Si por favor, vamos a invitar a los que están presentes de ponerse en pie, por favor, y ustedes en sus hogares que también nos acompañen en oración, y vamos a pedirle al hermano Enríquez que nos bendiga en la oración. Con mucho gusto, oremos. Amantísimo Padre Celestial, que mora en las alturas de los cielos,
Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da de poder estar una vez más para escuchar de su palabra. Bendiga, Padre Celestial, al predicador de esta noche, Señor, al pastor Miguel Ángel Núñez y a su esposa, ya que han venido, Señor, a este lugar de nuestra iglesia de Forest Grove a darnos una parte, Señor, de lo que usted quiere que nosotros aprendamos de la felicidad. Señor, imploramos que bendiga al pastor Núñez, a su esposa y a aquellos también que nos miran en sus hogares. En cualquier parte del mundo, le suplicamos que su bendición también llegue hasta ese lugar. Bendíganos aquí a nosotros, porque se lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Bueno, y dale, yo me voy a retirar. Entonces es el segmento de preguntas. Y por favor, le mencionas a la información para aquellos que también quieren participar en el segmento de preguntas. Yo le doy un saludo a los Núñez y que Dios les bendiga. Así es. Bueno, amigos, llegó el momento de presentarles los presentadores, los expertos aquí que tenemos con nosotros toda la semana. No necesitan una introducción porque ya los conocemos, ¿verdad? Es como familia. Pero, doctor Núñez, gracias por estar aquí nuevamente con su esposa Mary. Mary, muchas gracias. Y nos hemos divertido, ¿verdad? Esta semana. Claro que sí. Amigos, no se olviden de escribirnos a latino@3abn.org con sus preguntas, porque queremos escuchar de parte de ustedes sus inquietudes, comentarios también. Y también cuando visiten esa página o nos escriban sus preguntas, aprovechen y pidan la oferta gratuita de este seminario. Este se llama Hacia una vida plena. Hacia una vida plena por el doctor Núñez. Así que es gratis y es un obsequio de su familia de 3ABN Latino y el doctor Núñez y Mary Núñez también. Así que, ¿están listos para las preguntas? Bueno, hemos recibido varias preguntas y hay algunas que obviamente no vamos a tener tiempo para leerlas todas, pero sí. Más adelante en el programa, el doctor Núñez va a compartir la información del Blogspot que él tiene, donde ustedes se pueden seguir comunicando con él. Bueno, la primera pregunta, doctor Núñez y Mary, vamos a leerla. Dice así: le escribo porque aquí en la iglesia donde asisto hay un descuido de las normas de la iglesia y le agradecería me pueda orientar cómo actuar. Hay varios hermanos que son miembros activos de la iglesia e incluso tienen responsabilidad como dirigentes o líderes, pero que conviven y tienen hijos. Y que cuando deciden casarse, quieren hacerlo de blanco y con una ceremonia religiosa normal. Agradecería me oriente. Hay ciertas conductas que me sorprenden que sucedan en la iglesia. Gracias por la orientación que me pueda dar. Yo quiero ser muy cauto, pero directo como suelo ser. Y yo quiero decirle al hermano que ha escrito, qué bueno que esos hermanos que se convierten se quieran casar de blanco. Y qué bueno que se quieran casar en una ceremonia normal. Y ahora voy a explicar para que no se asusten. La Biblia dice que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por lo tanto, es un momento de testimoniar. Ahora, el color blanco le hemos asignado un símbolo absurdo que ya conté en alguna oportunidad, lo creó la reina Victoria de Inglaterra, pero nosotros le podemos reasignar el símbolo. Y podemos decirle a esas personas se convirtieron, están dejando una vida atrás. ¿Por qué no podríamos nosotros simbolizar el cambio de vida con el blanco? Con el blanco que está cubriendo el Señor, diciéndoles, ahora te acepto nuevamente. Y la Biblia dice claramente que el Señor toma nuestro pecado y lo tira al fondo del mar. Nosotros tenemos la tendencia a acusarlos, la tendencia a criticarlos, a juzgarlos. Entonces yo le diría a este hermano, querido hermano, deja a un lado la acusación y el juicio, abrázalos y diles, qué bueno que han decidido dejar atrás esa vida y quieren comenzar una vida nueva. Y dile, mándame, no dice de dónde es, pero si pudiera yo mismo iría a casarlo. Porque es una buena oportunidad para replantear la vida. Con el Señor Jesucristo
todas las cosas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. Es un nuevo comienzo. Yo le invitaría a hacer una fiesta de iglesia para que todos participen y se gocen. Así como nos gozamos cuando hay un bautismo, porque hay una nueva vida, es como un nuevo matrimonio con nuevas energías, con renovación de votos, en buena hora. ¿Listos para la segunda pregunta? Bueno. Bueno. Quisiera que usted me pudiera ampliar el tema del divorcio desde el punto de vista de la Biblia. Si en todos los casos se puede, incomprensión, maltrato, etcétera, o solo cuando existe adulterio en alguno de los dos cónyuges. Y al volver a casarse, si solo la persona que es inocente, la que no ha cometido el adulterio, puede hacerlo en el caso de infidelidad, o si se puede casar si la separación fue por otro motivo que no sea adulterio. Hay una tendencia, lamentablemente, que no es solamente de grupos religiosos como el nuestro, sino del cristianismo en general, a confundir divorcio y nuevo matrimonio, como si fueran la misma cosa. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia es clara sin lugar a dudas. Hay solo dos razones que la Biblia autoriza para un nuevo matrimonio. Esas razones son adulterio y viudez. Si no hay adulterio y no hay viudez, la Biblia no autoriza un nuevo matrimonio. Pero divorcio es otra cosa. La Biblia habla de divorcio en caso de una persona que está viviendo con un no cristiano y el no cristiano no quiere vivir con el cristiano. La Biblia habla de divorcio en caso de abandono, habla de gente que es peor que un incrédulo porque abandona a su familia. La Biblia, nosotros hemos dicho aquí claramente que hay divorcio y se puede establecer criterios bíblicos a partir del libro de Oseas, a partir de algunos elementos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en relación a personas que están corriendo riesgos. Y hablamos acá que había un principio superior al matrimonio, que es la vida. Una persona está corriendo riesgos de vida, no tiene por qué seguir atado a un pacto que se rompió, y que no lo rompió él, sino ella o él, sino que lo rompió la persona que lo está maltratando. Por lo tanto, una cosa es la separación y otra cosa es el nuevo matrimonio. No todos los que se separan están autorizados para un nuevo matrimonio. El nuevo matrimonio solo es por dos causales, adulterio y viudez. Pero separación, las causales son otras, distintas. Sin embargo, también, aunque ya no es una respuesta bíblica, en la situación de las iglesias se estudia cada caso. No podemos decir esto es así y así se va a hacer, porque hay circunstancias tan adversas, se estudian y también ahí se determina qué es posible hacer o no, se aconseja. Mary está agregando un elemento que me parece importantísimo destacar. La iglesia cristiana, a través de toda la historia, y nuestra iglesia no ha sido la excepción, mantiene el criterio de que los recibimos como los encontró el Señor. Y hay situaciones que pueden arreglarse y otras situaciones que no pueden arreglarse. Entonces, no vamos a condenar a una persona que no conoció al Señor antes a una situación difícil porque no conoció al Señor. Entonces lo recibimos como lo conoció el Señor y le pedimos a esa persona que para imagen de la iglesia, para hacer todas las cosas bien, para estar bien con el César y bien con Dios, arregle todo lo que tenga que arreglar, pero que sea posible de arreglar, porque hay situaciones que no se pueden arreglar. Por lo tanto, ahí entramos en otra esfera. Aceptamos cómo lo recibió el Señor. Muy bien, muchas gracias. La tercera pregunta de la noche es: tengo un amigo que hace más de 2 años se separó de la esposa. Él siguió viviendo en la misma casa hasta que finalmente ella se fue, puesto que le confesó que había adulterado. De todos modos, él tenía la esperanza de que ella volviera. Ella le anunció que pidió el divorcio. Él la perdonó y le dijo que no era necesario, pero ella no quiso. Pasó el tiempo y él hizo amistad con una señorita que colaboraba en la iglesia. Al tiempo se interesó en ella. Pasado el tiempo comenzó una relación de enamorado con ella. Sin embargo, todo eso causó chismes, comentarios fuera de lugar, etc. El pastor conocía la situación de la ex esposa y de su adulterio. De todos modos, él fue conminado a dejar a la chica con la que estaba saliendo.
El pastor estaba pidiendo que sea borrado de la iglesia, pero hemos leído el manual de iglesia, pero no encontramos algo que nos diga que él deba de ser desfraternizado por estar enamorando. Su divorcio está en la fase final. Según le dijo su abogado, no veo cuál es el problema. Hemos sido testigos de su sufrimiento y de la alegría de ser amado nuevamente. Nos preguntamos si es correcto en base a la Biblia que deba ser borrado solo por estar enamorando y querer rehacer su vida. Cuando leí esta pregunta por primera vez, que lo contestamos en el blog, y sería interesante que pusieran en pantalla la dirección del blog para que algunos puedan leer las respuestas en extenso, lo primero que recordé fue una cita del Espíritu de Profecía que dice que cuando vamos a actuar con una persona es preferible equivocarse por el lado de la misericordia y nunca por el lado de la justicia. Y siento que en este caso, lamentablemente, el pastor y algunos hermanos están actuando como justicieros en una situación donde la persona es la parte inocente. Él es el inocente, él no cometió adulterio. Ahora, yo simplemente le diría, a lo mejor estás actuando de manera imprudente porque te has puesto a enamorar antes de que tu divorcio salga. Y me parece que eso ha sido imprudente. Pero de allí a borrarlo de la iglesia y a estigmatizarlo cuando en realidad él ha sido la parte inocente, me parece que es un exceso. Y yo creo que no se están siguiendo los principios bíblicos. Mateo 18 es claro en establecer que hay ciertos principios que tienen que llevar. Me da mucha pena cuando las iglesias, los que supuestamente son nuestros hermanos, se dejan llevar por los chismes, por las habladurías, en vez de ayudar, en vez de colaborar, en vez de acercarnos a la persona. Él es una persona que está sufriendo. Además, él decidió perdonar y la otra persona decidió no estar con él. Entonces, yo diría, los hermanos, porque no creo que toda la iglesia esté, los hermanos que están actuando de esta forma, están actuando de una manera equivocada. Tenemos que ponernos del lado del sufriente. Tenemos que ayudar, y si nos equivocamos, equivoquémonos siendo misericordiosos y no siendo justicieros, porque no tenemos todos los elementos para poder tomar decisiones. Creo que borrarlo de la iglesia es un exceso. Además, el manual de iglesia es explícito, que el borramiento de la iglesia o el de fraternizar a una persona es la última alternativa, luego que se ha seguido todo, y siempre y cuando tenga un solo objetivo: redimir a la persona, restaurarla, lo cual me parece que no se está haciendo en este caso. Muy bien. La cuarta pregunta dice, doctor, usted dice que Dios no es casamentero ni elige por nosotros. Entonces, ¿cómo explicar la historia de Isaac y Rebeca? Bueno, el otro día explicamos esto. Queremos volver a explicarlo. Yo volví a incluir esta pregunta porque solo hoy día me llegaron 3 preguntas parecidas con lo mismo. O no escucharon la explicación anterior o no quieren aceptar la explicación, que son 2 cosas distintas. Sí, a mí me da la impresión que se quiere mucho responsabilizar a Dios de la elección, a veces de orar, de quedarnos de brazos cruzados y que Dios elija. Dios puede hacerlo, Dios puede ponernos una persona, pero no se trata de eso. Aquí hay que ejercer la voluntad, la capacidad de elegir, sabiduría, para que después, si resulta o no resulta, no hagamos el responsable a Dios. Yo dejé de contar las preguntas que nos han llegado. Nos han llegado muchas a través de 3ABN y hay muchas que nos han llegado directamente a mi correo. No es muy difícil averiguar nuestro correo porque estamos en varios sitios de internet, así que no es raro que nos hayan llegado correos directos. Una cosa que me sorprende de la cantidad de preguntas que nos han llegado es que hay muchos jóvenes que están viendo el programa y que son jóvenes los que están preguntando. Entonces, por esa misma razón es necesario volver a reafirmar. En primer lugar, y los felicitamos por Claro que estar sí. siguiéndonos. Sí. es un seminario para familia y los jóvenes son parte de la familia. Y además, evidentemente, están pensando en su futuro esposo o esposa. Ahora, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta en todo esto? No hay ningún versículo en la Biblia que diga que Dios decide por nosotros o que Dios decide en vez de nosotros. ¿Qué es lo que la Biblia dice, sí, explícitamente? Que Dios nos da discernimiento, que Dios nos ofrece sabiduría,
que Dios nos ofrece fortaleza, que Dios nos va a indicar el camino. Pero ¿quién es el que toma la decisión? Nosotros. Nosotros elegimos, nosotros aceptamos o rechazamos la voluntad de Dios, etc. En el caso de Isaac y Rebeca, la cosa es muy sencilla. Isaac tenía 40 años, no podría haberse hecho lo que se hizo sin su autorización. Y en el caso de Rebeca es muy simple. No se la obligó. La familia le pregunta a Rebeca, ¿quieres ir o no quieres ir? Y ella dice, sí quiero. Así que la decisión en ambos casos es de ellos, no es de Dios. Ahora, en el siervo hay una cosa muy interesante, porque el siervo sí pide discernimiento, el siervo sí pide sabiduría a Dios. Y evidentemente Dios le da sabiduría, Dios le da discernimiento, y es ese el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. El ejemplo del discernimiento, el ejemplo de la sabiduría, el ejemplo de clamar por el Espíritu Santo para que nos oriente, pero la decisión final siempre es nuestra. Así es. Muy bien. Esta dice, soy un muchacho de 29 años de edad, crecí en la iglesia, pero a esta edad aún no tengo una compañera, sí he tenido novias. Desde hace 4 años que no he tenido una relación con ninguna persona. Me considero una persona de inteligencia regular y con varios dones. Sé tocar instrumentos musicales y desenvolverme en público cuando se lo requiere. Siempre tuve el apoyo emocional de mi madre, pero no de mi padre. Con él casi nunca tuve confianza de el apoyo, de hablar de estas cosas del enamoramiento. Siento que algo está faltando en mi vida y es alguien con quien compartir. Pero no entiendo lo que no encuentro, pero no entiendo lo que no encuentro pareja. Le pido a Dios, pero parece que no da resultado. Estoy como desesperado de tener a alguien que me ame. Hay una muchacha de 17 años que me agrada, pero meditando en mi edad y en la de ella, creo que no convenga. Muy bien, me parece, es bueno empezar por la última parte. Por lo menos hay un elemento de sabiduría al decir que tiene 29 años y está interesado en alguien de 17 años. Ojalá, en mi tierra se dice eso, profanador de cuna. Ojalá no sea profanador de cuna. Ojalá no avance en una relación que de partida está mal. Hay una diferencia de edad abismante. Él está viviendo una etapa y la chica está viviendo otra etapa. Así que en eso hay un dejo de sabiduría que no debe dejar. Ahora, lo preocupante es la edad que tiene y el no tener compañero. Él ya es un adulto. Entonces, lo que yo observo en esta pregunta, que también la hemos desarrollado en el blog, es que al tener 29 años y al tener un padre ausente y al haberse refugiado emocionalmente en la madre, lo más probable es que él tenga un problema afectivo. Ese problema afectivo tiene varias consecuencias. Una, no comprometerse. Otra, que probablemente la mamá influye demasiado en las decisiones que toma. Otra, que tiene mucho miedo, porque personas con ese tipo de situaciones tienen muchos miedos. Por Chile se habla mucho de la mamitis, de gente que sufre de esa opresión de la madre. Entonces yo le diría, porque esto es muy largo, que él consulte a un consejero cristiano o a un psicólogo cristiano, porque él tiene un problema afectivo que necesita ser resuelto. Y no se va a resolver con oración, y ahí partimos a la parte de su mala comprensión de Dios. Él dice, le oro a Dios, pero parece que no resulta. ¿Y qué quiere? Sí. Que Dios te traiga novia. Dios no te va a traer novia. Dios no es casamentero. Mi abuela solía repetir mucho el dicho, a Dios orando y con el mazo dando. Ora a Dios, pero haz tu parte. El que tiene que salir a buscar novia eres tú. No, Dios no te va a traer la novia a la puerta de tu casa. Así que tienes que hacer algunas tareas. Entonces yo partiría primero por solicitar ayuda para resolver un problema afectivo que él tiene y que si no se soluciona va a generarle otros conflictos en su vida. Yo le recomendaría que leyera un autor que se llama Walter Trovich. Él tiene varios libros, uno se llama Iniciación al Amor, que sirve mucho para conocerse a sí mismo y tener capacidad de amar.
Walter Trovich, que lo busque y lo puede encontrar. Es un escritor cristiano, pastor y psiquiatra. Muy bien. No sé si ustedes van a visitar la página. Bueno, les invito a seguir a visitar la página escribiendo más preguntas, porque al doctor Núñez sí le gusta mucho recibir las preguntas, ¿sí o no? Y Sí. profesora Mary. Sí. Bueno, pues entonces muchas gracias. Gracias a ustedes también por sus preguntas. La alabanza siempre es importante tenerla, pero antes de tener una parte musical queremos recordarles que tenemos una oferta gratuita y eso es hacia una vida plena. Hacia una vida plena, y este librito está escrito por el doctor Núñez y con mucho cariño queremos enviárselo a su domicilio. Así que por favor escriba sus direcciones, no simplemente me escriban quiero el libro, sino necesito su nombre y dirección claramente en el correo que nos envían. Bueno, tenemos parte musical como le había mencionado y esta familia es Pablo y Jimena Ferrando y ellos están acompañados por sus hijas Samira y Abril. Ellos vienen desde Yakima, Washington, así que le agradecemos mucho por estar con nosotros. Su ministerio, él se llama Jehová Nisi. Enseña música a miembros de la iglesia para que ayuden con la música y la adoración. ¿Cuántas iglesias no necesitan ayuda en este departamento? ¿Verdad que sí? Necesitamos ayuda, orientación con la música y adoración. Toda la familia canta. Mañana también podrán ver a Samira cantando en el programa. Sus padres y toda la iglesia de Mendoza, Argentina, está en sus casas viendo el programa esta noche. Y allá, ¿sabe qué horas son? Las 12. Así que muchas gracias, son muy valientes por estar con nosotros. Y para deleite nuestro y bendición a Jehová, queremos invitar a Jimena y Pablo Ferrando introduciendo el tema Solo en Jesús. Solo en Jesús me glorío y por la obra de su Espíritu en mí, pues me bendice y medita y por su fuerza puedo proseguir. Hoy podría contar yo mis triunfos y alegrarme por ganar, pero nada es comparable a su gracia sin igual. Solo en Jesús puedo confiar y hallar mi gloria en el poder de la cruz. Y cada victoria aquí la ganó Él por mí, su fuerza en mí, la esperanza está solo en Jesús. Solo en Jesús me glorío y solo por su gracia salva soy, y por su misericordia Él ve más allá de mi debilidad. Hoy no busco más yo el honor que el conocerle más, y lo que ayer era ganancia, Hoy lo pierdo por amor, tan solo en ti, Jesús, puedo confiar.
solo en Jesús. Solo en ti, solo en Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes fueron bendecidos por esa pieza musical? ¿Verdad que sí? Amén. Gracias a Dios por Jimena y Pablo Ferrando, esta familia que ha dedicado sus talentos a quien se los entregó. Así que muchas gracias por esa pieza y van a ver más de esta familia durante el fin de semana. Ha llegado la hora que hemos todos estado esperando y es la hora del seminario. En esta ocasión el tema es roles. Así que, doctor Núñez, profesora Mary, el tiempo es de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Idalia. Muchas gracias a los que venciendo el frío han llegado. Nosotros hemos sentido mucho frío, no sé ustedes. Dentro de unos días vamos a estar con mucho calor, transpirando porque vamos a estar en Argentina dentro de algunos días. Y según nos dicen nuestros hijos, está haciendo muchísimo calor, asfixiante. Así que vamos a pasar de un frío tremendo, como estamos sintiendo acá, a un calor que asfixia. Pero lo importante es que hemos podido reunirnos y lo importante es que nos están escribiendo, nos están hablando y nos están llamando de diferentes partes de toda América en realidad, porque hemos recibido cartas desde Chile, Argentina hasta Canadá. ¿Hasta Canadá? Así que nos están viendo de todas partes. De Europa no hemos recibido, supongo que los horarios son distintos, pero más de alguno puede comunicarlo. Hay varios que nos han preguntado sobre repetición del programa. Eso tienen que comunicarse con 3ABN, ellos sabrán cómo manejan lo de las repeticiones. Lo que sí quiero ser fehaciente en decir, por si no les quedó claro, mañana el 9º tema es a las 11 de la mañana. Mañana es a las 11 de la mañana, así que hagan planes los que están en diferentes países para que puedan escuchar el tema número 9, que habla sobre las expectativas de acuerdo al diseño de Dios a las 11 de la mañana. Y en la noche estaremos con el último tema a la hora habitual. Miguel Ángel, yo quisiera hacer un alcance por conversaciones que hemos tenido fuera de cámara. Algunos piensan que le damos muy duro a los machistas y pareciera que la contrapartida de los machistas serían los feministas, pero nosotros estamos en contra tanto de los machistas como de los feministas porque ambos son un extremo y los extremos son dañinos en este caso. Y Dios también no se manifiesta ni uno ni de otro extremo. Por lo tanto, queremos decir nosotros, no a modo de justificación, sino que a modo de aclaración, para que no se nos asusten, para que no se nos enojen, que nosotros no estamos a favor del feminismo, porque ese es otro desequilibrio. Y para que los varones sigan con nosotros con fuerza, con ánimo, acompañándonos, porque yo les aseguro que cuando el machismo baja la guardia y quedan en equilibrio y quedan en una igualdad con su cónyuge, eso va a hacer que su hogar, su familia sea mucho más feliz. Muy bien, que habló lindo, ¿no? Me encanta mirarla cuando está hablando así. Yo quiero decirles que machismo y feminismo son las dos caras de la misma moneda, ambas monedas equivocadas. Tanto machismo como feminismo son dos extremos que la Biblia no plantea. Y muchas veces algunos varones creen que por defender a la mujer estamos siendo feministas. Y perdónenme, eso no es verdad. La defensa de la mujer no nos convierte en feministas. El feminismo nosotros lo rechazamos porque creemos que es tan extremo como el machismo. Son dos extremos que nosotros debemos rechazar. La Biblia busca el equilibrio y el equilibrio es lo que vamos a mencionar hoy. Además, quiero referirme a algo que le escuché a alguien
en la iglesia que me lo mencionó, pero también alguien me escribió, no me dice de qué país, y me escribió de manera anónima, así que no tengo idea quién es, y como escribió de manera anónima, yo lo haré público. No, lo puso en el blog, pero creo que es bueno que reflexionemos sobre una reacción que me parece muy peligrosa. Una persona me dice, mire, lo que usted dice tiene fundamento bíblico, pero es tan difícil vencer la cultura que yo prefiero seguir haciendo lo que estoy haciendo siempre. A mí me parece que eso es acomodarse, eso es no obedecer al Señor. Aquí la Biblia es clara. O seguimos el camino que Dios nos está trazando, o seguimos lo que la cultura nos está diciendo, que muchas veces está en contradicción con lo que la Biblia sostiene. Entonces aquí creo que tenemos que aprender a ser honestos. O obedeces al Señor o sigues la cultura. Una y otra cosa no necesariamente van juntas. Estamos llegando a nuestro séptimo tema. Hemos hablado del diseño. Recién estamos arañando muchas cosas que deberíamos analizar con mucha más profundidad. Pero si una cosa quisiera que el Espíritu Santo nos convenciera a todos durante esta semana. Hay un diseño. El diseño no lo inventó el ser humano. No nació de la mente de un premio Nobel. El diseño nació de la mente del arquitecto más extraordinario que existe. Nació del Creador. Dios nos diseñó. Dios no solo diseñó nuestros cuerpos, no solo diseñó nuestras mentes, también diseñó nuestras relaciones, nuestros vínculos. Y el matrimonio es un invento de Dios. Es Dios el Creador. No es que se le ocurrió a alguien, el matrimonio es buena idea, vamos a casarnos. No es así. El primer matrimonio, ustedes saben, lo ofició ¿quién? Dios. Y Dios, como creador del matrimonio, como arquitecto de la familia, trazó un diseño. Él eligió cómo debemos actuar. Y por eso dijo, no es bueno que el ser humano esté solo. No es bueno que el ser humano esté solo, le haré una ayuda que lo equilibre. Por lo tanto, Dios trazó un plan. Si nosotros seguimos el plan de Dios, yo se los garantizo, le puedo escribir, se los puedo firmar ante notario o escribano. Les va a ir bien. Pero si nos salimos del diseño de Dios, también se los puedo garantizar, nos va a ir mal. Entonces, cuando viene alguien y me dice, bueno, pero de todas maneras yo quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo, me parece ahí que estamos ante la presencia de un rebelde a la voluntad de Dios. Estamos ante la presencia de una persona, varón o mujer, que quiere hacer su voluntad y no quiere hacer la voluntad del Señor. Y finalmente, así también le va a ir. Claro. Si nosotros no caminamos con el diseño de Dios, nos va a ir mal. Mary y yo lo que estamos tratando de presentarles a ustedes es que hay un modelo. Ese modelo no es de invención humana, es de sabiduría divina. Dios tiene un diseño. Cuando terminamos el tema ayer y salimos para afuera, habían algunos varones conversando. Y había uno que dijo, me echó por tierra lo que yo creí por tanto tiempo. Y yo le dije, y qué bueno, le dije. ¿Y qué aprendiste? Y bueno, que ahora no puedo seguir gritando en mi casa, pero me lo dijo así en broma. Espero que me lo haya dicho en broma. Otros dicen que han escuchado con un casco puesto porque los palos que le habían llegado eran tan grandes. Ahora, yo no pretendo darle palos a nadie. Lo único que pretendo es que la Biblia nos hable. Ahora, estamos tan acostumbrados a mirar la Biblia con una perspectiva cultural distorsionada que cuando se empieza a sacar a un lado eso y empezamos a ver lo que realmente ha dicho la Biblia por inspiración divina, encontramos algo distinto. Y eso distinto nos debe obligar a tomar una decisión. O sigo al Señor o sigo haciendo lo que he estado haciendo siempre, que no siempre es del Señor. Ajá. En la mañana reflexionábamos, Miguel Ángel, acerca de que el Evangelio no es ir a la iglesia, no es solamente. No es ir a la iglesia ir a cantar, no es ponerse una determinada ropa, Poner cara y no culto. es solamente creer en Dios.
El Evangelio es tan integral, es tan interesante, que abarca tantas cosas, que nosotros no podemos quedarnos con un Evangelio aguachento, decíamos, ¿verdad? Sino que es algo tan profundo, porque Dios es profundo. En la simpleza de creer en Dios hay una profundidad tan grande que abarca toda la vida del ser humano en todos sus aspectos, que nos ayuda en el diario vivir. Hay mucha gente que dicen, cree en el Señor y cree en Jesucristo y alaba a Jesucristo, y hasta ahí llegó. Ahora yo le digo, hay que dar pasos distintos. Eso es importante, sí es importante, pero también hay que decir, anda con Jesucristo a tu trabajo y haz un mejor trabajo para honra y gloria del Señor. Amén. Anda al colegio y conviértete en un buen estudiante para honra y gloria de Dios. Anda a tu casa y sé un buen esposo y una buena esposa para honra y gloria de Dios. En otras palabras, si yo me convertí en cristiano, no puedo llegar a la iglesia y poner cara de culto y en la casa poner cara de ogro. Si yo soy lo que soy, tengo que serlo en todas partes. Yo les conté que me crié con una madre que le llamábamos la Sargento Pepper. Nosotros éramos 4 varones y una víctima, mi hermana. Pobrecita, se le ocurrió nacer al último, que él la mandó. Le he pedido perdón a mi hermana muchísimas veces por todas las tonterías que hicimos nosotros de adolescentes, que no sabíamos, ignorantes. Mi madre cometió un error con nosotros. Nosotros nos criamos en la iglesia bautista, pero mi abuela era adventista. Entonces, cuando nos portábamos mal en la semana, nos mandaba a la iglesia el día sábado con la abuela. Así que teníamos culto sábado y domingo. Y a mí generalmente me tocaba tupío y parejo sábado y domingo. Y era una tortura ir a la iglesia con mi abuela, porque mi abuelita era muy simpática, una chiquitita así, pero tenía unos dedos y uno se sentaba al lado de ella y a puro pellizcón nos mantenía quietos. Y yo llegaba refunfuñando porque generalmente llegaba con el brazo colorado de todos los apretones de mi abuelita. Y mi madre tenía un dicho. Mi madre decía, yo no los entiendo ustedes. Van a la iglesia a comer santos y llegan a la casa y vomitan diablos. ¿Cómo sería el comportamiento de ustedes? No, no portábamos bien, éramos inquietos, pero éramos inquietos. Hermanos, tú puedes ir a la iglesia todos los días, pero si no acompañas al Señor, no te acompañas con el Señor a tu casa, a tu trabajo, a tu colegio, en tus relaciones con las personas, no significa nada que vayas a la iglesia. La iglesia es un momento, pero ese momento tiene que reflejarse en todos los otros momentos. Y ahí vienen las grandes luchas que Mary y yo hemos tenido durante tantos años. Líderes de iglesia, gente que lleva caminando con el Señor años, que en la iglesia es muy lindo, es santo, todos cara de culto. Pero en sus casas aparecen unos ogros, unos desalmados, perdónenme la expresión, unos delincuentes que no tienen nada que ver con la imagen que presentan en la iglesia. Y eso a mí me produce mucho, más de mucho dolor, mucho coraje, porque digo, ¿cómo es posible? Si yo he aceptado al Señor Jesucristo como Salvador personal, eso tiene que verse reflejado en cada acto que realizo, no solamente en los cantos. Es muy lindo cantar, pero el canto tiene que reflejarse también en mi vida, en lo que hago, en la forma de ser. Un cristiano tiene que ser el mejor trabajador, tiene que ser el mejor estudiante, el mejor vecino, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor hijo, el mejor hermano, para honra y gloria ¿de quién? De Dios. Porque nuestros actos glorifican a Dios. Y no podemos venir a la iglesia y portarnos bien en la iglesia y portarnos mal en el trabajo o con nuestros compañeros o con los amigos. Un cristiano tiene que reflejar que ha estado en la presencia de Jesucristo. Por lo tanto, lo que estamos enseñando es simplemente la filosofía bíblica de decirte, tu vida tiene que ser coherente. Y el tema de hoy día se trata de eso. Varón y mujer. ¿Roles o imposiciones?
Vamos a hablar de roles, les gusta mucho. Solo hoy día recibió 2 preguntas sobre lo mismo. Pastor, bueno, ¿y cómo si yo no mando? Entonces, y bueno, ¿y quién cumple esa función? Parece que nos escuchó el tema ayer. ¿Quién cumple la función de mandar? ¿Quién manda en un hogar cristiano? Dios manda. ¿Y qué hace el varón y la mujer? Se someten a la voluntad de Dios y juntos, tomados de la mano, en acuerdo, buscan hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Roles o imposiciones. Es el gran tema que presenta la Escritura. Ahora, yo quiero decirles algo. Aquí tenemos un gran problema. ¿En qué parte de la Biblia se asignan roles a las mujeres y roles a los varones? Yo llevo más de 20 años estudiando temas de la familia. Y yo quiero decirles que en ninguna parte de la Biblia se asignan roles o funciones específicas a varones o mujeres. Díganme, ¿en qué parte de la Biblia dice que las mujeres tienen que cocinar? Un versículo. Los únicos ejemplos de personas cocinando en la Biblia son varones, no mujeres. ¿En qué parte de la Biblia dice que son las mujeres las que cuidan a los niños y los varones que se hacen a un lado? ¿No es así? El ejemplo bíblico es de Jacob pidiendo que ir caminando al paso de los niños. ¿En qué parte de la Biblia dice que el dinero lo administra el varón y la mujer tiene que andarle pidiendo, por favor, dame $1, dame $1, necesito? ¿En qué parte de la Biblia aparece eso? Ahora, hay muchos varones que no leen la Biblia y dicen, ay, mujer virtuosa, lee bien, hermano, lee bien, porque no te conviene leer Proverbios 31, porque Proverbios 31 no le sirve a los machistas. Proverbios 31, el de la mujer virtuosa, lean bien. ¿Quién administra en Proverbios 31? ¿El varón o la mujer? ¿La mujer? ¿Quién se levanta temprano? ¿Quién se levanta temprano? ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Quién administra? ¿Quién ve los negocios? La mujer. Así que no me venga con el cuento de que uno maneja el dinero. ¿Cuál es el gran problema de los roles e imposiciones? Que nosotros culturalmente venimos con un esquema mental y le decimos a los niñitos varones, no te metas a la cocina, ese es el lugar de las mujeres. Y le enseñamos a los jóvenes a ser unos flojos y unos zánganos de por vida. Porque eso es ser flojo y zángano, que les sirven. Y las mujeres les enseñamos a ser sirvientas. Ese no es el ejemplo bíblico, eso no es lo que Dios promueve. Eso promueve una cultura tergiversada por el pecado, pero que Dios no dirige. Al contrario, la Biblia habla de colaboración, habla de ayuda. Ahora, ¿cuál es el contexto bíblico? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que los seres humanos recibimos talentos y dice la Biblia que los seres humanos recibimos dones. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay talentos para mujeres y talentos para varones? ¿Hay algún versículo de la Biblia? Ninguno. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay dones para mujeres y dones para varones? No, en ninguna parte. La Biblia, el apóstol Pablo menciona cuatro listas de dones. Y en ninguna parte dice el don de la visitación es para las mujeres. O de la oración. O el don de la oración es de las mujeres. No dice así. Él dice que la iglesia, los miembros de la iglesia, que son todos necesarios, van a recibir dones. Unos van a recibir unos dones y otros van a recibir otros dones. Y todos están dotados, pero de alguno. Y todos son importantes. Eso es importante decirlo. Yo enseño a estudiantes de teología y algunos de mis estudiantes se alzan y dicen, pero pastor, el don del pastorado es superior. A ver, sinvergüenzas, le digo yo, ustedes que estudian la Biblia. Si eso es tan así, ¿por qué en ninguna parte Pablo lo dice? En la Biblia en ninguna parte dice, yo soy pastor, soy del gremio. Pero en ninguna parte dice que el don del pastorado es más importante que el don de ser maestro. En ninguna parte de la Biblia dice que el don de ser pastor o ser maestro es más importante que el don del servicio o el don de la misericordia. En ninguna parte. La Biblia no hace categorización de dones. ¿Qué contexto presenta la Biblia? Todos los dones y todos los talentos son necesarios para el crecimiento de la iglesia. Todos, no solamente algunos. Mary recibió algunos talentos y recibió algunos dones. Y yo recibí otros talentos y otros dones. Algunos coinciden
y otros no. Mary tiene habilidades que yo no tengo. Ella tiene una paciencia con los niños que yo no tengo. Yo tengo paciencia con los grandes, pero con los niños pierdo la paciencia muy luego. Mary me ponía a mi hija chiquitita, la primera, y no sabía muy bien ella no sabía que yo no tenía ese talento, entonces fue y me puso a la hija en brazos y me dijo, juega con tu hija. Y yo la miré a mi hija y empecé a moverla. ¿Qué hago con esta criatura? No sé. Yo no sirvo pero esta flaca puede estar horas y horas con los niños, tiene una habilidad para inventar historias, dejaba a mis hijos embelesados. Después yo le preguntaba a Mary, ¿y de dónde sacaste esa historia? No la inventé. Yo le vengo reclamando hace años que por qué no escribe esas historias. Dice que me olvido, una vez que la cuento me olvidé de la historia y después sale inventando otra historia. Los hijos creían que habían historias fabulosas y eran todas salidas de ella. Y las va contando. Eso es un talento que yo no tengo, pero no hemos complementado. ¿De qué se trata el asunto? De complementarse. Cuando nos casamos, fuimos de luna de miel. Mary hizo un almuerzo espectacular. Yo me lo comí medio atragantado porque no me gustó. Y no me gustó porque ella cocinó algo que a mí no me gusta, pero estábamos en luna de miel, no le iba a decir, Mary, no me gusta, eso es de mal gusto. Se lo confesé como 2 años después que no me gustaba. Y ella lo siguió haciendo porque como era el plato de luna de miel y yo me lo tragaba. Y con mucha agua y me lo tragaba. Hasta que un día yo le pregunto, Mary, ¿tú no sabes hacer otras cosas de comida? Y esta flaquita me dice, ¿sabes, Miguel? Yo odio hasta el olor de la cocina. No me gusta cocinar. Y no me lo había dicho, porque se supone que en los roles de esposa ella tiene que ser cocinera. Y yo le dije, qué raro, le dije, porque a mí me encanta cocinar. Cuando yo quiero relajarme, agarro algo y me pongo a inventar porque me gusta cocinar. Le enseñé a mis hijos a cocinar y después empezamos a aprender juntos. Le enseñé cómo se hacía el arroz, le enseñé algunos secretos que me había transmitido mi mamá y mi abuelita, porque yo me crié con mi mamá y con mi abuela. Y para mí era muy natural, porque en mi casa yo era el que hacía la comida a mis hermanos. Y empezamos a aprender. Por mucho tiempo yo cocinaba. Cuando Betty trabajaba, para mí era muy natural llegar a cocinar. Lo que no era natural es cuando llegaban amigos me veían cocinando. Así es que es raro, y se alejaban un poco. Ahora, tengo muchas amigas donde sus mamás le enseñaban que si ellas no sabían cocinar, poco menos que... No estaban aptas para ser esposas. Aptas para ser esposas. Y yo decía, ¿por qué no me preocupé de saber cocinar? Mi mamá no se preocupó porque a mí me gustaban hacer otras cosas en la casa. Y mi hermana siempre cocinó, entonces para mí era... Muy natural que mi hermana cocinara. Entonces, yo creo que debemos saber cocinar, pero no debe ser nuestra función en la vida cocinar. Creo que es sano saber cocinar bien para poder preparar ricas comidas. Han pasado los años, entre paréntesis, y Mary ha llegado a amar la cocina con harto, pero ha llegado un día le dije, te esmeras tanto, yo creo que ya no odias cocinar. Y hace poco, porque llevamos 28 años casados, y hace poco me dice, en realidad me está gustando cocinar. Así que si Mary cambió, otras pueden cambiar. Ahora, el punto no es ese. El punto es que nosotros tenemos talentos distintos. Somos diferentes. Mary, yo estoy contando infidencias de mi señora que no le dije a ella que le iba a contar. Y bueno, y que agradezca porque hay cosas que yo no voy a contar. Ah, sí, pues bueno, el que hablo soy yo. Mary no le gusta ir a las ferias. ¿Saben lo que es la feria? Ir a comprar verduras. En Latinoamérica se hacen esas ferias en la calle. No le gusta ir al supermercado, no le gusta comprar. Algunos amigos me han dicho que es una bendición. Yo no sé, pero Mary no ha visitado nunca una feria, por lo menos estando casada conmigo. No va a la feria, no le gusta el olor, no le gustan los ruidos, no va. Si ella va y me acompaña, se queda en el auto y yo me bajo. Yo sé cuánto cuesta el azúcar, cuánto cuestan los tomates, cuánto cuesta todo, porque yo hago las compras en mi casa. Y lo hemos hecho así siempre.
Yo me acostumbré a hacerlo desde niño, no me resulta difícil hacerlo, no me molesta hacerlo. Pero no me pidan a mí que vaya a elegir un mueble, porque me da... Entonces Mary me dice, Miguel, ¿te gusta el mueble? No sé, elígelo tú. Y eso sí elige ella. Si hay que comprar un sillón, ella lo elige, y a mí lo que ella elija está bien, porque a mí no me interesa. No hemos puesto de acuerdo. Dios nos dio a ella y a mí talentos distintos y nos dio dones diferentes. ¿Qué hace un matrimonio sabio? No entran en una competencia para ver quién lo hace mejor, sino un matrimonio sabio complementa los dones, complementa los talentos, porque han aprendido. Ahora, hay modalidades de relación que se manifiestan en los diferentes matrimonios. Una modalidad de relación es la relación que llamamos complementaria. No es idea mía, es idea de un psicólogo argentino llamado Bernardo Estamatea, pero me parece muy buena. La relación complementaria es pasivo-activo, es decir, uno es pasivo, el otro es activo. Uno es dominador y el otro es dominado. Uno es maestro y el otro lo sigue como discípulo. Uno manda y el otro obedece. Esa es la relación complementaria. La otro tipo de relación es la relación simétrica, que es diferente. La pareja está en las mismas condiciones. Ambos son activos y ninguno cede. Uno cree que la relación simétrica es lo mejor a la relación complementaria. No, lo real es que ambos tipos de relación, tanto la relación complementaria como la relación simétrica, producen relaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque en la relación complementaria siempre hay alguien que sale dañado. Y en la relación simétrica siempre hay alguien que se molesta, porque empiezan a discutir, somos los dos tenemos que hacer. No, no es así. ¿Qué es lo que recomendamos? ¿Cuál es la lógica? Lo más lógico es una relación que llamamos paralela. No es invento mío, vuelvo a insistir, de Bernardo Estamatea, pero es una idea extraordinaria. ¿Cuál es la idea de la relación paralela? Es una combinación. En ciertos aspectos somos complementarios y en otros aspectos somos simétricos. Es decir, nos ayudamos y también somos independientes. Y eso es una relación saludable. ¿Qué hemos hecho Mary y yo? En algunas cosas decido yo y en otras cosas decide ella. En algunas cosas yo tengo más habilidad porque es natural para mí y en otras cosas tiene más habilidad ella porque le resulta natural a ella. ¿Qué hemos aprendido? A confiar uno en el otro. En algunas cosas somos complementarios y en otras cosas somos simétricos. Y esa relación permite que no haya conflicto. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a descubrir que tenemos dones diferentes y talentos diferentes. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer qué dones tenemos y qué talentos tenemos para poder vivir una relación armónica. Estoy pensando en una actividad que puede producir mucha fricción, que es la administración del dinero. Hay varones que administran muy bien el dinero, así como hay mujeres que también lo hacen. Pero a veces hay una tendencia que el varón nomás solamente quiere administrar el dinero porque ese puede ser el proveedor. Y creo que necesitan identificar bien quién es el más hábil para eso. Y no importa quién lo sea, lo importante es que se haga bien. Nosotros tenemos un principio que hemos aceptado por principio bíblico. No tenemos deudas. Nosotros somos enemigos de las tarjetas de crédito y somos enemigos de las deudas. Cualquier deuda. La Biblia dice, no debáis a nadie nada. Por lo tanto, Mary y yo vivimos en paz porque no le debemos nada a nadie. Pero hemos tenido que aprender a complementarnos y hemos tenido que aprender a vivir una relación paralela. Por ejemplo, a mí se me olvidan con mucha facilidad algunas cosas y a Mary no. Mary es obsesiva en algunas cosas. Sí, el diezmo. Mi esposa es obsesiva con el diezmo. No sé si la palabra es obsesiva. Bueno, mi esposa es muy cuidadosa con el diezmo. Esa me gusta. Y no me van a pegar en el hotel. Mi esposa es muy cuidadosa con el diezmo. A ella no se le olvida hasta el último centavo. Me y a mí encanta. se me va. Entonces, en nuestro matrimonio siempre la que ha llevado la cuenta del diezmo ha sido Mary. Yo no me preocupo. De verdad que no me preocupo, porque ella no se olvida. Ella no se olvida cuando hay que pagar una cuenta de luz, cuando hay que pagar una cuenta de teléfono. Ella no se olvida.
Ella no sabe cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta el azúcar, ni cuánto cuestan los tomates. Pero no se olvida de esas cosas. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que algunas cosas las ve ella y otras cosas las veo yo. Sin competencia. Sin decir, aquí soy yo. No, es una cuestión de complementación. Porque por cultura religiosa de Mary, Mary tiene genes adventistas, porque es hija, o sea, bisnieta del primer adventista en Chile. Por lo tanto, Mary se acostumbró por tradición familiar a ser muy cuidadosa con, por ejemplo, con el diezmo. Y yo agradezco a Dios porque Mary es así. Yo vengo de otro ambiente donde el diezmo era la última preocupación. Si es que alguna vez se acordaban del diezmo, porque en la iglesia bautista no se maneja de la misma forma. Por lo tanto, no tengo esa cultura, pero Mary sí la tiene. Por lo tanto, tenemos que aprender a complementarnos. En ese aspecto, Mary mencionó la cosa del dinero, pero hay muchas otras situaciones. Ahora, ¿cómo se asignan los roles en nuestra cultura? ¿Qué es lo que se enseña en nuestra cultura? En nuestra cultura se enseña que el varón es activo y fuerte y la mujer tiene que ser pasiva y débil. Perdóname, eso es una tontería, porque no es así. Hay mujeres activas y hay varones activos. Hay varones pasivos y hay mujeres pasivas, así que eso no sirve. En la cultura se enseña que el varón es independiente y la mujer debe ser dependiente. Eso no es correcto, eso no es bíblico, eso es una enseñanza equivocada. La cultura enseña, además, que los varones son poco emotivos y duros y las mujeres son emotivas y fáciles de convencer. Falso. Traten de convencer a esta flaca si alguna cosa se le pone en la cabeza. Yo, después de 28 años, sé que hay una cosa que no la puedo convencer, así que eso no sirve, no es verdad. Hay otros conceptos que me parecen que son ofensivos, pero a mí personalmente me ofenden. Los varones son bruscos y groseros. Y las mujeres son corteses y educadas. Falso. Yo les he escuchado a algunas mujeres unas garabatos y unas palabrotas de grueso calibre, así que eso no es verdad. Yo he visto a algunas mujeres con tanta brusquedad como varones. Eso no es patrimonio de la masculinidad. Eso tiene que ver con personalidades y con características. Otro rol estático. Se supone que los varones son intelectuales y fríos. Y las mujeres son afectivas y sentimentales. Perdónenme, eso no es cierto. No es cierto. Hay mujeres sentimentales y hay varones sentimentales. Yo conozco a algunos que hasta por pincharse un dedo se ponen a llorar. Así que esa cuestión no tiene nada que ver con ser varón o con ser mujer. Los varones son para trabajar, las mujeres para estar en la casa. Falso, no es así. Pero en la casa también se trabaja. Evidentemente las que trabajan y no ven televisión ni telecebolla. Eso de que el varón tiene que salir a trabajar y la mujer tiene que quedarse en la casa, no siempre es así. Los roles pueden intercambiarse. Otro mito de los roles. El varón trae el dinero y lo maneja. La mujer cuida a los hijos y lo gasta. No es así. No es así. Perdónenme, eso no es así. Yo conozco mujeres que son muy cuidadosas con el dinero y hay otras que son derrochadoras. Conozco a varones que son muy cuidadosos con el dinero y otros que son derrochadores. No tiene nada que ver con ser varón ni con ser mujer. El varón, dicen algunos, toma la última decisión. La mujer tiene que obedecer a su esposa. Ayer enseñamos que eso bíblicamente no tiene fundamento y es falso. Otro concepto que se transmite y se enseña. Los varones son seguros y confiados. Las mujeres son inseguras. Perdónenme, no es verdad. Yo vengo hace 20 años enseñando a estudiantes universitarios y hay algunos que no deciden nada. Y hay algunas mujeres muy decididas, así que eso no tiene nada que ver con ser varón ni ser mujer. Y el último mito que ya enseñamos ayer, que es falso, los varones son dominantes, ellos son la cabeza, la mujer son sumisas, son los pies. Eso es falso. Bíblicamente no tiene fundamento. Si ustedes empiezan a criticar los elementos que aparecen en la Escritura, lo que la enseñanza de la Escritura va mostrando, ustedes se van dando cuenta, y espero que a estas alturas del seminario ya se hayan dado cuenta, que hay muchas cosas que enseña la cultura que no se pueden justificar bíblicamente.
Lo podemos justificar culturalmente, pero nosotros no somos los llamados los cristianos para seguir la cultura. Nosotros estamos llamados para vivir en una sociedad diferente, porque nuestra sociedad es del reino de los cielos. Somos ciudadanos de otra patria, por lo tanto tenemos que vivir bajo otras reglas, otras leyes, otras normas. Y la Biblia no te presenta esas ideas que te presenta la cultura. Ahora, ¿cuál es el efecto del modelo que les he presentado? Los efectos son varios. Por ejemplo, abuso físico y violencia psicológica. Cuando tú tienes ese modelo dominante y dominador, se produce abuso. Abuso sexual, varones que se creen dueños de sus esposas. Hijos sin padre, donde los padres simplemente tienen al hijo y después se mandan cambiar, no se relacionan con ellos, incluso estando dentro de la misma casa son padres ausentes. Y varones con poca o nada de inteligencia emocional, varones que nunca recibieron un abrazo de su padre, varones que nunca su papá les dijo una palabra de cariño. Hoy día en la tarde nos llamó nuestro hijo. Nosotros amamos cuando nuestros hijos nos llaman. Nuestro hijo nos llama por teléfono y nuestra hija nos escribe. A nuestro hijo no le gusta escribir y a la hija no le gusta hablar por teléfono. Y la hija nos ha tapado de emails esta semana y el hijo nos ha llamado por teléfono. Y es tan agradable. Y yo recuerdo un incidente con mi hijo. Mi hijo tiene 21 años, va para cumplir 21 años. Y nuestro hijo, perdón. Pero es más mío, ¿no? Nuestro hijo. Yo abrazaba mucho a mis hijos, y Mary y yo abrazábamos mucho a mis hijos. Y cuando mi hijo estaba en esa etapa de la pubertad, adolescencia, donde las hormonas le están saliendo hasta por las narices, mi hijo un día me dice, papá, ¿por qué me abrazas tanto? Y yo le dije, hijo, yo te abrazo para que cuando no estés en casa, no te olvides que tuviste un padre que siempre te abrazó. Yo no tuve un padre que me abrazó. La primera vez que recibí un abrazo de mi padre yo tenía 22 años. Entonces yo no quise traspasar eso a mis hijos, yo quise otra cosa. Entonces nuestro hijo cuando nos habla por teléfono, uno le pregunta, ¿cómo estás? Bien, papá, pero estoy necesitando un abrazo. Eso me llena de emoción, de saber que mi hijo varón ha recibido una educación donde se le ha mostrado sin ningún tipo de ambigüedad que es amado. Tiene un buen desarrollo de inteligencia emocional. Pobres aquellos hijos, varones especialmente, cuyos padres nunca les expresaron cariño. Pobre aquellas mujeres donde su padre varón estuvo ausente de sus vidas porque son potencialmente chicas que se van a embarazar sin estar casadas o se van a casar con el primero que le ofrezca abrazos, porque van a tener tanta hambre de afecto que finalmente van a caer en situaciones equivocadas. Cuando Dios nos muestra el modelo bíblico que nos muestra, es para evitar problemas, para evitar conflictos. ¿Cuál es el modelo mundano? Vamos a ir comparando y vamos a ir presentando el modelo bíblico. El modelo mundano nos dice que el varón es superior y que la mujer es inferior. Eso no dice la Biblia. ¿Cuál es el modelo bíblico? ¿Qué es lo que presenta la Biblia? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que la pareja son dos iguales, donde no hay uno que es superior y otro es inferior, donde ambos tienen el mismo valor, ambos han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando un varón dice, yo soy más importante, perdóname querido hermano, si te bautizaste, no te bautizaste, te mojaste nomás. Porque quien se ha bautizado, eso no lo puede aceptar. Quien ha conocido a Jesucristo sabe que un varón y una mujer, ambos son hijos, criaturas de Dios, creados a su imagen. Jesucristo no vino a morir por los varones solamente, vino a morir por varones y mujeres. Y la redención está ofrecida a ambos. ¿Por qué? Porque Dios nos considera a todos sus hijos, con el mismo valor. En el modelo mundano se enseña que el varón tiene que ser autoritario y la mujer tiene que ser sumisa. Eso ha traído desgracia tras desgracia en nuestra cultura. Eso ha hecho a muchas mujeres, muchos niños y muchos varones infelices, porque ese no es el mensaje bíblico. ¿Cuál es el mensaje bíblico? El mensaje bíblico no es de autoridad y sumisión, el mensaje bíblico es de respeto mutuo. El mensaje bíblico es ama a tu esposa, trata bien a tu esposa, respeta a tu esposa, es respeto mutuo. El mensaje bíblico no tiene nada que ver con ese mensaje que se transmite en nuestra cultura.
Nuestra cultura nos enseña que el varón es racional y la mujer es sentimental. Falso, eso no es lo que enseña la Escritura. En la Escritura se presenta un modelo distinto. Ustedes observan que en la Escritura hay varones que razonan y que también expresan sus sentimientos. Y yo me emociono cuando veo a Jesucristo llorando y sin ningún empacho llorando frente a todos. No se escondió las lágrimas, no se fue como la mayoría de los varones a llorar al baño, para callado, que nadie lo vea. Jesús se largó a llorar frente a todos, porque no tenía ningún problema en expresar sus sentimientos y sus emociones, porque eso no te hace menos varón. Al contrario, los varones que no expresan sus sentimientos y emociones de manera normal y sana, se enferman, física y emocionalmente. En el modelo mundano, se supone que el varón tiene que ser agresivo y la mujer tiene que ser pasiva. Eso no es lo que enseña la Biblia. Perdónenme. Ese modelo de agresividad y pasividad, lo único que ha provocado es daño físico y daño emocional. ¿Qué presenta la Escritura? La Escritura habla de una relación afirmativa, asertiva. ¿Qué es lo que es asertividad? Ser capaz de decir lo que piensas, lo que sientes, sin ofender, sin humillar, sin maltratar. Es decir, no con una actitud sumisa, sino con una actitud de decir, perdóname, esto no me gusta. Y explicarlo, sin necesidad de ofender, ni usar malas palabras, etc. ¿Qué hay sobre el sexo? En un modelo mundano, el sexo es sin control. Y la mujer se supone que tiene que vivir un sexo reprimido. Eso no es el mensaje bíblico. El mensaje que transmite la Biblia es otra cosa. Ya lo vimos cuando hablamos de sexualidad basada en Cantar de los Cantares. ¿Qué enseña la Escritura sobre la sexualidad? Que la sexualidad es consentida. Es decir, ambos dan su autorización, viven una relación de armonía, donde no hay uno que manda y otro que obedece, sino donde ambos, el varón y la mujer, viven una relación de consenso, de decisión mutua, donde ambos procuran el placer en función de un don que Dios les ha entregado. En el modelo mundano, los varones viven un sexo egoísta, porque los varones en el modelo mundano buscan su autoplacer o el placer solamente para ellos. Y supuestamente en el modelo mundano las mujeres son servidoras sexuales de los varones. Perdónenme, eso no es lo que presenta Cantar de los Cantares, ni es lo que presenta la Escritura. La Escritura muestra un modelo diferente. La Escritura muestra un modelo de satisfacción mutua. Mi amado es para mí, yo soy para él, dice Cantar de los Cantares. Es una relación donde ambos, varón y mujer, están viviendo una relación de satisfacción mutua, de placer mutuo, no una relación donde uno está al servicio sexual del otro. Ustedes se empiezan a dar cuenta y empiezan a observar con cuidado las Sagradas Escrituras, cuando se las estudia adecuadamente, en su valor correcto, echa por tierra, tira abajo los modelos mundanos y nos ofrece una perspectiva totalmente distinta. Desde un comienzo hemos estado diciendo que las voluntades, el hombre y la mujer, el marido y la esposa deben someterse a la voluntad de Dios. Y ahora, la primera pregunta que se nos puede venir es, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Está en su palabra. Parece una respuesta muy sencilla, pero, ¿saben?, es muy profunda. La voluntad de Dios es que nosotros nos salvemos, que nosotros no perdamos la vida eterna. Y bueno, pero ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica del día a día? Todo lo que nosotros hablamos con nuestro cónyuge, la forma en que nos comportamos, si eso nos acerca a la salvación, es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. La forma en que nosotros nos comenzamos a tratar a nuestros hijos, a educarlos, a disciplinarlos, si esa forma de hacerlo nos acerca a la salvación y estamos con un pie en la vida eterna, es porque esa es la voluntad de Dios. Y así, todas las actividades, si nosotros decimos esto que estoy haciendo, me acerca al Señor, me acerca a la salvación, es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Una esposa que le grita al esposo y le tira el plato sobre la mesa para que éste coma, eso no le está acercando al Señor, esa la está alejando, por lo tanto esa no es la voluntad de Dios.
Y al revés, ¿qué sucede cuando un esposo maltrata a la Lo esposa? mismo cuando un esposo le grita a su esposa, abusa de ella, no le da el dinero que necesita para la alimentación, la abandona o guarda silencio. Ustedes saben que el silencio también es una forma de agredir. Si esa persona, ese cónyuge, se está preguntando, ¿esto que estoy haciendo? Estamos hablando con personas que conocen a Jesucristo. ¿Esto que estoy haciendo me está acercando al Señor? La respuesta es muy clara. Significa que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo recuerdo un incidente con un matrimonio no cristiano. Él y su esposa vinieron a hablar conmigo. Él venía muy afligido porque él se consideraba una persona que perdía el control. Y él me decía, yo amo a mi esposa, pero pierdo el control. ¿Y qué puedo hacer? Entonces yo pensaba para mí adentro, es una persona no cristiana, no conoce al Señor. Lo único que sabe es que algo está funcionando mal. Entonces yo le dije, vamos a hacer dos cosas. Voy a mandarte a hablar con un psicólogo. Perdón, voy a mandar a hablarte con un psicólogo. Pero también vamos a acercarte al mejor psicólogo. Vamos a hablar con el Señor. Algunas cosas va a hacer el psicólogo y otras cosas va a hacer Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Darte una perspectiva nueva. Tú nombraste algo muy importante. Perdón. Hay una tendencia de muchos cristianos que aman mucho al Señor, que creen que no necesitan ir a un psicólogo, a un profesional para recibir ayuda, porque confían en que Dios les puede ayudar. Eso es una forma también errada de creer, porque es bueno y es necesario muchas veces, por traumas que se están llevando, por herramientas que nos puede dar un psicólogo, un profesional, recurrir a ellos. Aconsejamos nosotros muchas veces que se vaya un profesional, pero cristiano, porque él va a tener herramientas que no te van a alejar de Dios, te van a ayudar a que sigas dependiendo del Señor, pero te va a decir te va a dar otras herramientas que te van a servir para que tú puedas enfrentar esos enojos, esas iras que a veces no puedes controlar. Perdonen mi tos, pero eso es lo que pasa en directo, en vivo y en directo. Se me seca la garganta con el aire acondicionado. Yo quiero seguir la línea de pensamiento de Mary. El otro día alguien, al salir de la iglesia, me decía, pero yo no confío en ningún psicólogo. No confío en nadie. Ni siquiera a los pastores les voy a contar mis problemas. Yo le dije, es tu derecho, pero resulta que hay cosas que no se solucionan sin ayuda. ¿Cuál es la función que tienen los consejeros, los pastores o los psicólogos? No es decirte lo que tienes que hacer. La función que tiene un psicólogo cristiano, un consejero cristiano o un pastor es servir de espejo para que tú te veas, para que observes lo que probablemente no estás viendo y darte varias opciones para que tú tomes una decisión. No puede otra persona tomar una decisión por ti, pero para que tú puedas vislumbrar otras cosas y puedas mirar la vida de una perspectiva diferente, porque es probable que estés enfrentando una situación que ni tú te das cuenta la situación que estás viviendo. Por lo tanto, el consejero te va a ayudar. Ahora, todo lo que hemos mostrado hoy día en relación con roles y funciones, muchos tienen tan arraigado algunas cosas y necesitan mirarlo con la perspectiva de otro, que te sugiera, que te oriente. Algunos dicen, no, yo no voy a hablar con un pastor porque si no el pastor me va a mirar de otra forma. Entonces recurre a otra persona. Ahora, si el pastor es un buen pastor, no tiene que mirarte de otra forma. Al contrario, te va a mirar como una persona que está luchando y que con la ayuda del Señor va a salir adelante. Hay gente que dice, yo no iría donde un psicólogo cristiano porque me puede ver en la iglesia. Bueno, recurre a otra persona, pero lo importante aquí es busca ayuda. A Dios orando y con el mazo dando. Dios te puede dar discernimiento, te puede dar inteligencia, te puede dar sabiduría, te puede dar fortaleza, pero las decisiones son tuyas. Y una gran decisión que tenemos que aprender a tomar es aprender a pedir ayuda. Miguel Ángel, también es muy bueno recurrir a los libros. Hay muchos libros cristianos que pueden guiar. Entonces nosotros en nuestros espacios donde estamos contestando preguntas, vamos a sugerir libros que pueden ustedes recurrir a ellos para encontrar algunas
solución. A eso le llamamos Mary y yo biblioterapia. Vamos sugiriendo terapia con libros. Yo en eso quiero ahondar un poco lo que dice Mary. Si ustedes vieran nuestra biblioteca, nos estamos cambiando de país ahora, nos estamos llevando casi 90 cajas, de las cuales unas 70 son de libros. Y el resto son ropa, fotografías y recuerdos. Mary y yo vivimos leyendo. Nosotros leemos todos los días. Hemos leído cientos de libros sobre matrimonio, sobre sexualidad, sobre educación de los hijos. Vivimos leyendo. Yo digo, otros no han leído un libro en su vida. Mary y yo tenemos muchas dudas, muchas cosas no resueltas. Hay mucho por aprender. Hay mucho por aprender. De pronto nos encontramos frente a situaciones y Mary y yo decimos, ¿y ahora qué hacemos? Y nos ponemos a estudiar, empezamos a preguntar, empezamos a averiguar. Nos escribimos con un grupo de gente que son gente las cuales compartimos, hemos armado una especie de equipo de ayuda. Confiamos mucho en una amiga argentina que es especialista en violencia y de pronto nos vemos enfrentados a una situación, recurrimos a ella, etc. Fíjense, Mary y yo somos especialistas en terapia familiar. Llevamos 20 años trabajando con matrimonio. Vivimos estudiando. Mary es profesional, ha estudiado en una universidad de orientación familiar. Yo me he preparado en psicología. Vivimos estudiando y estudiando y todavía nos queda mucho por saber. Y hay algunos que no han estudiado un libro en su vida y creen que ya tienen todas las respuestas. ¡Qué extraordinarios son! Fabulosos. Son héroes. Cuando yo me enfrento a algunas personas y digo, ¿tienen alguna pregunta? Me quedan mirando, no tienen ninguna. Y digo, ¿cómo lo hacen ustedes? Porque yo estoy lleno de preguntas. Tengo tantas cosas que necesito resolver, que necesito indagar, que necesito aprender. Hermanos, la Biblia dice que donde no hay conocimiento, donde hay ignorancia, abunda el mal. Muchas de estas cosas que nosotros estamos presentando durante esta semana y que hemos presentado hoy día son fruto de la ignorancia. Yo recuerdo, mi madre tenía un dicho, cuando llegábamos del colegio y nos sentábamos a la hora de comer, mi madre nos interrogaba. A ver, Miguel Ángel, ¿qué aprendiste hoy día? Y siempre teníamos algo que decir. A veces en el camino íbamos con Rubén, que llegábamos al colegio, ¿qué aprendiste tú? Porque sabíamos que en la casa mi mamá nos iba a interrogar. Y mi mamá decía, no ha sido un día perdido, aprendieron algo. Y yo me crié con ese concepto, no perdí el día, aprendí algo. Hermano, aprende a ser buen padre. Nadie va a una escuela para ser papá. Uno creen que porque tienen hijos ya son padres. No, uno tiene que aprender. No te conviertes en esposo porque el pastor pidió la bendición por ti en el día. No, se pidió la bendición, pero tienes que aprender, tienes que estudiar. Quiero hacer una salvedad con tu mamá. Tu mamá no es una mujer educada, formalmente fue muy poco al colegio, pero ella leía y esa sabiduría que tenía de exigirles a ustedes es lindo. O sea, no se trata de educación de estudios universitarios. Cada vez que yo escribo un libro se lo mando a mi mamá. Y cuando hablamos por teléfono me dice, Miguel Ángel, pusiste 2 o 3 palabras que no entiendo, el próximo libro cámbiala. Es muy crítica, pero me gusta porque lee todo, incluso libros difíciles los lee. Yo creo que los hermanos que no estudian son, ¿ustedes escucharon alguna vez ese dicho, mente ociosa, taller de quién? Del diablo. Algunos hermanos no estudian, no reflexionan, no analizan, no son autocríticos, no ponen a observar por qué tienen esas ideas. ¿De dónde sacaste que los varones tenemos un rol especial? El rol que tenemos es ser esposo, y ser esposo es ser un hombre que ama, que respeta, que ejemplifica un rol. Soy cabeza, pero el ejemplo es Jesucristo, el modelo es Jesús. La mujer es creada a imagen de Dios, es tan imagen de Dios como lo soy yo. Por lo tanto, ambos nos merecemos respeto, cuidado, amor mutuo y tenemos que complementarnos con los dones y con los talentos que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son las funciones de un esposo? ¿Cuáles son las funciones de una esposa? Las que dependen de los talentos y dones que tengan. Si tienen talentos y dones diferentes, bueno, lo harán. Uno de mis mejores amigos vive en Europa
y él tiene el don de ser papá. Yo creo que él nació con el don de tratar a los niños. Y su esposa, que es alemana, no tiene el don de tratar a los niños. Cada vez que los niños se levantaban en la noche porque tenían algún dolor, alguna cosa, no decían mamá, decían papá. Y cada vez que un niño se caía, iba corriendo donde el papá, no donde la mamá. Así que ellos lo entendieron bien y lo tomaron con toda naturalidad. Así que cuando nacieron los 3 hijos, el prenatal y el postnatal los tomó él, no ella. Y se complementan bien. ¿Saben cuál es el problema cuando viene a Latinoamérica? Cuando viene y los amigos lo tratan y dicen, ¿cómo se te ocurre que estás cambiando pañales, que estás atendiendo a tus hijos, y eso es para las mujeres? Y le dicen esas tonterías. Él se ríe porque sabe que son tonterías. Yo lo admiro porque ha entendido que él tiene un talento y tiene un don natural. Es enfermero especialista y su esposa es abogada. Son 2 mentes distintas que interactúan en cosas diferentes, pero lo hacen bien y se han logrado armonizar. ¿Cuánto más podríamos si aprendiéramos a vivir de acuerdo a los dones y talentos que Dios nos ha dado? Dios le ha dado talentos a todos los seres humanos. A algunos le dio más, a otros le dio menos. Eso dice la Biblia. Y la invitación de Jesucristo y de la Biblia es que usemos todos nuestros talentos de la mejor forma. Y Dios también nos dio dones, que tenemos que aprender a usar nuestros dones. ¿Cuál es la idea? Nuestros hogares tienen que ser una bendición. Nuestros hogares tienen que ser lugares donde se respira aire del cielo. ¿Cuáles son los roles y funciones? Aquellos que se correspondan a los dones y talentos que tengamos. Mañana a las 11 de la mañana vamos a tratar el 9º tema. El 9º tema es el tema sobre las expectativas. Nuevamente, es importante para que no se olviden, el tema 9º de mañana es a las 11 de la mañana y vamos a hablar sobre las expectativas según el modelo de Dios. Los esperamos mañana, que Dios les bendiga.